La roca, un análisis bíblico del fundamento de la Iglesia. La figura de la roca es un simbolismo recurrente en la Biblia, utilizado para describir la estabilidad, la fortaleza y la inmutabilidad de Dios y su obra. Este concepto adquiere un significado central cuando Jesús declara en Mateo 16:18, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Este versículo ha generado siglos de debates teológicos en torno a quién o qué es exactamente la roca. Para llegar a una conclusión, exploraremos el contexto bíblico, los significados de las palabras clave y los versículos relacionados que esclarecen esta cuestión. Contexto de Mateo 16, 13-20. En este pasaje, Jesús, en Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos quién creen que es Él. Pedro responde, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta confesión, según Jesús, no fue revelada por carne ni sangre, sino por el Padre Celestial. En respuesta, Jesús afirma, «Tú eres Pedro, Petrous, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia». Este intercambio es fundamental para entender el propósito de Cristo y la fundación de la iglesia. Sin embargo, para comprender plenamente estas palabras, es esencial analizar el significado de los términos griegos Petrous y Petra. Pedro, Petrous y Petra, significados lingüísticos. 1. Petrous, en griego, significa piedra pequeña o fragmento de roca. Representa algo movible y de menor tamaño en comparación con una roca masiva. Jesús otorga este nombre a Simón, reflejando su nuevo papel como discípulo fundamental en la misión de la Iglesia. 2. Petra, se traduce como roca masiva o peña inamovible. Este término denota algo estable, sólido y permanente, que no puede ser movido por fuerzas externas. El cambio de terminología entre Petrous y Petra es significativo. Indica que Jesús no está refiriéndose a Pedro como el fundamento de la Iglesia, sino a algo más trascendental, la confesión que Pedro acaba de hacer acerca de Cristo como el Hijo del Dios viviente. Jesús como la roca inamovible. A lo largo de las Escrituras, la idea de que Dios es la roca es un tema recurrente. En el Antiguo Testamento, Moisés declara en Deuteronomio 32, 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Isaías 28, 16 añade, He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. En el Nuevo Testamento, Pablo refuerza esta conexión en 1 Corintios 10, 4, y todos bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí, Pablo identifica a Cristo como la fuente de vida y salvación, reafirmando que Jesús es la piedra angular de la fe. Además, Pedro mismo reconoce esta verdad en 1 de Pedro 2, 4-8, donde describe a Jesús como la piedra viva y la piedra angular, enfatizando que la iglesia está edificada sobre Cristo, no sobre Pedro. El papel de Pedro, una piedra, no el fundamento. Aunque Pedro no es la roca sobre la que se funda la iglesia, desempeña un papel crucial en su establecimiento. En Hechos, Pedro lidera la predicación inicial del Evangelio, Hechos 2, 14-41, y abre las puertas del reino a los gentiles, Hechos 10. Sin embargo, su autoridad no reside en sí mismo, sino en su fidelidad a Cristo y en su confesión de fe. El hecho de que Pedro sea llamado Petrous simboliza su rol como una piedra en la construcción de la iglesia, pero no como su cimiento. Este rol complementa la función de Cristo como la Petra, la roca inmovible que sustenta todo. Jesús y la confesión como el verdadero fundamento. El análisis del término Petra y su uso en Mateo 16, 18 nos lleva a concluir que Jesús se refiere a la confesión de Pedro como la roca sobre la que se edificará la iglesia. Esa confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el núcleo de la fe cristiana y el cimiento sobre el cual se construye la iglesia. Pablo lo explica claramente en 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús, al ser la Petra, garantiza que su iglesia prevalecerá contra cualquier oposición, incluyendo las puertas del Hades. Esto subraya la naturaleza eterna e inquebrantable de la iglesia, fundada en la verdad de Cristo. Conclusión, Cristo, la roca eterna. El análisis del contexto, los significados lingüísticos y los pasajes relacionados en toda la Biblia confirma que Jesús es la roca sobre la que se edifica la iglesia. La confesión de Pedro en Mateo 16, 16 actúa como la declaración fundamental de esta verdad: Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
Pedro, como Petrus o pequeña piedra, desempeña un rol importante, pero subordinado a la autoridad y centralidad de Cristo, quien es la Petra, piedra masiva.